Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias, análisis en español de 24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. La Universidad Hebrea de Jerusalén gana el Campeonato Europeo de Debates a pesar del intento de Qatar de boicotear a Israel. News 24 estuvo en dos localidades pegadas a la frontera con la Franja de Gaza, el Kibbutz Zikim y la ciudad de Sderot. Y artistas israelíes se destacan en el Boom Festival de Portugal. Y ahora vamos con nuestra editorial. El 19 de julio, el Parlamento israelí aprobó una ley controversial para afianzar el carácter judío de Israel, estableciendo que el país es el hogar nacional del pueblo judío. Aprobada por una diferencia de 7 votos, la medida reafirma la autodeterminación judía en el corpus jurídico conocido como ley básica o fundamental. En Israel, cerca del 20% de la población es árabe y goza de los mismos derechos que la población judía, por lo que es necesario desmentir los testimonios que aseguran que Israel le quitará los derechos a los ciudadanos árabes. Esta ley ha generado dentro de Israel una gran controversia. El Alto Comité de Seguimiento para Ciudadanos Árabes de Israel, junto a sectores de la izquierda israelí, convocaron una manifestación en Tel Aviv en contra de la ley Israel Estado Nacional Judío. Hay que mencionar que entre los objetivos del Alto Comité de Seguimiento para Ciudadanos Árabes de Israel es que este sea un país para todos sus ciudadanos. Traducción: no aceptan que Israel sea un Estado judío para el pueblo judío. Quieren un Estado binacional en el que en algún día futuro haya una mayoría árabe. La mayoría de la sociedad israelí rechaza de plano esta opción y si bien no todos concuerdan con el texto aprobado, hay un consenso generalizado que Israel es y seguirá siendo el Estado judío del pueblo judío, con igualdad para todos sus ciudadanos, tal cual está establecido en la Declaración de la Independencia de 1948. Los primeros en reaccionar y manifestarse en contra fueron los ciudadanos israelíes drusos. We consider ourselves as Israeli Druze. Today there is no the name Druze. It's a Jewish state and we are not a Jewish. We ask the government and all the members of the Knesset to delete this law. Not to correct this law, to delete this law from the history. We are loyal, we are equal rights and we are fighting in very strong struggle to be equal rights with the Jewish people here because we paid the ultimate price, the blood of our children, to protect this border of this state. Israel no es el único lugar donde hay un conflicto interno. Veamos sucesos recientes en España. ¿Qué pasó en Barcelona? ¡Casi, hijo de puta! ¡Vete! Todo esto porque un tío está sacando la bandera de España, ¿eh? ¿Qué pasó? Un ciudadano español, catalán, se paró en el centro de Barcelona con la bandera de España, lo que causó un gran revuelo, insultos y golpizas, que fue lo que recibió este manifestante, que osó flamear una bandera española, mientras a su alrededor había independentistas catalanes. La sociedad israelí ha sabido contener a sus ciudadanos árabes que en el corazón de Tel Aviv se manifestaron pacíficamente sin ser perseguidos y hasta flamearon la bandera de Palestina y cantaron consignas tales como "a sangre y fuego, redimiremos Palestina". El gobierno israelí no podría haber esperado un resultado más beneficioso de esta manifestación. La recibió servida como a la carte ver la bandera palestina y el llamado a desarticular el Estado judío para enfatizar que la ley es correcta y necesaria. Escuchemos lo que decía el primer ministro Benjamín Netanyahu al respecto. Yesterday we saw PLO flags flying in the heart of Tel Aviv. We heard the calls of blood and fire. Most of the protesters want to overturn the law of return. They want to drop the anthem. They want to furl up our flag. We want to end the state of Israel as a nation state of the Jewish people and make into part of what they call the Israeli-Palestinian state, which others say is a state of all citizens. It is precisely because of this that we have passed the nation-state law. También este es un tema que va a dar que hablar todavía mucho más. Y en el próximo bloque, un intento de boicotear a Israel se vuelve en contra de los propios boicoteadores.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español, el magazine de i24 News. Como ustedes saben, todos los años se lleva a cabo un campeonato europeo de debates, que es una competencia entre universidades. Israel participó con una gran delegación. Y para contarnos qué pasó en la tercera ronda, cuando debían enfrentarse israelíes con la delegación de Qatar, se encuentra con nosotros en el estudio Eylon Levy. Eylon, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. Eylon, ¿de qué se trata esta competencia y qué pasó allí? Aquí tenemos la reacción más fuerte contra boicots de Israel en una competencia internacional. En el Campeonato Europeo de Debate, el equipo de Qatar se negó a competir contra los israelíes. Y en vez de aceptar su acción, la Liga Europea decidió de prohibir boicots contra cualquier país, incluso Israel. Así que ahora todos los competidores tienen que prometer de no boicotar a ningún grupo, incluso los israelíes. Más en mi reportaje. Veamos entonces la nota de Eylon Levy. It's the boycott that backfired. At the European Debating Championships, the team from Qatar refuses to debate the Israelis. Israel wins the competition, and the European debating community rallies to Israel's side, voting to effectively ban teams that boycott Israel. i24 News can now exclusively reveal how a boycott of Israel at Europe's biggest debating competition provoked a dramatic backlash against boycotts of Israel. The 2018 European Debating Championships, Novi Sad, Serbia. Israel sends a massive delegation. Qatar sends 2 Egyptian students. Round 3, Qatar University versus the Hebrew University of Jerusalem. The Qataris asked to drop out of the round, saying they refused to debate with the Israelis. Organisers say that's not an option, so the Qataris blow up the debate. And the first one just stands up, looks at us and goes, "We're not going to compromise our principles. We don't cooperate with oppressive, violent, or apartheid regimes. So we refuse to engage with this debate." The Qataris tell the Israelis it's nothing personal. They're boycotting Israeli universities because of Israel's treatment of the Palestinians. It seems unconscionable to require a team of young Arabs debaters to debate against institutions that are complicit in these crimes. Doing so without protest legitimizes those institutions and it whitewashes their crimes. The BDS campaign against the apartheid state of Israel is a movement for justice, and the debate community needs to decide how history will judge it. The judges give Qatar last place and report them. The Qataris forfeit the next rounds against Israelis, forcing organizers to find last-minute subs. The referees investigate and slam the boycott. Such behaviour is unacceptable and discriminatory toward Israeli speakers. We considered the behaviour of the Qatar team to be the same as if debaters were refusing to speak in rooms with someone because of any other immutable characteristic, such as race, gender or sexual orientation. The Israelis agree. The whole point of debating is to talk about your differences, is to criticize with arguments or talk about the problems. And by boycotting it, not giving the other side a voice at all, that is against the whole debating community's belief. The Israelis propose to change the rules, boycott competitors because of their nationality, and get thrown out of the contest. But the final's about to start. The clock is ticking. A show of hands. The room is split. The vote delayed. Israel wins the final. Tel Aviv taking both trophies. The Israelis put their proposal to a vote. Everyone at the European Championships must sign a code of conduct, including a pledge not to boycott anyone, including because of their nationality or university. Anyone who refuses can't compete. Anyone who breaks the rules gets expelled. The vote passes unanimously. 26 nations voting for Israel's proposal to ban boycotts in debating based on nationality. Even Qatar votes in favour. A global community dedicated to free speech and open arguments, now with a clear statement and action against attempts to boycott Israel. Eylon Levy, i24 News. Eylon, entonces ahora todos los países que participan en el debate europeo deben cumplir con esta regla que no se puede boicotear nunca más a nadie. Sí, todos los que quieren hacer boicot contra los israelíes no pueden ser parte de esta competencia.
Bueno, nos quedamos en Europa y ahora vamos a hablar de otro tema que ha surgido últimamente, que es el tema de Jeremy Corbyn. El candidato favorito para el cargo de primer ministro británico es el polémico Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista inglés. En las recientes semanas, el Daily Mail publicó imágenes del aspirante rindiendo homenaje a los terroristas de Septiembre Negro, agrupación palestina responsable de la masacre de Múnich, donde 11 miembros de la delegación israelí fueron asesinados. Días después, publicaron nuevas fotografías, esta vez con uno de los líderes de la hermandad musulmana. Elon, ¿qué es lo que pasa con este hombre? ¿Quién es y por qué es tan popular en Gran Bretaña? Las conexiones entre Corbyn y los grupos extremistas no son un secreto. Jeremy Corbyn ha siempre sido uno de los elementos más extremistas en la política Inglaterra. Es evidente que odia a Israel con toda su alma, así que todos los enemigos de Israel son sus amigos. Es muy popular en Inglaterra porque se parece auténtico, pero es muy importante acordarse de que aunque el gobierno británico no es un muy gran éxito en este momento con Brexit y todos los otros temas, Corbyn no está ganando en todas las encuestas. En las encuestas. Encuestas, sí. Exactamente. Pero sigue siendo el candidato líder por el momento, ¿verdad? Entre él y Theresa May, sí. Sí, claro. Escuchemos lo que comentaba Corbyn cuando le consultaron acerca de este acto que hizo de poner una ofrenda floral a terroristas que participaron en el atentado de Múnich en 1972. I was there when the wreaths were laid. That's pretty obvious. There were many others there who were witness to that. I witnessed many other people laying many wreaths. Did you lay the wreath? I laid one wreath along with many other people in memory, as I've said, of all those who died. Una situación bastante polémica. Elon, ¿qué nos dice al respecto de la comunidad judía en Inglaterra? Estimo que tienen cosas para decir. Ahora tienen miedo. Tienen miedo porque el antisemitismo es un tema muy importante ahora en el debate público y no saben qué se pasará si Corbyn estará el primer ministro. Sí. El primer ministro. Tienen miedo. Yo quisiera acotar de que normalmente desde Inglaterra a Israel hay un movimiento en donde judíos vienen a vivir a Israel, pero no es significante. Y en estos últimos días, en los medios mismos de Inglaterra se ocupan de comentar esa tendencia nueva que hay. Los judíos dicen... Estaban hablando más de esa posibilidad, sí. Y me levanto y me voy si Corbyn llega al poder. Más que hay un sentimiento de demasiado islamismo, quizás, en Inglaterra. Sí. Hoy en día, una presencia islámica muy fuerte. Sí, porque es un muy fuerte amigo de muchos grupos extremistas islamistas, sí. Y Elon, como una persona que creció allí, ¿realmente el antisemitismo en Inglaterra es algo que se ve a diario? Ahora sí es un problema serio, sí. Bueno, Elon, muchísimas gracias por tus informes. Gracias. Y son temas que estaremos siguiendo. En el próximo bloque, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, realizó una gira por América Latina buscando reforzar la cooperación bilateral. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. Las relaciones militares entre Estados Unidos y Latinoamérica siempre están rodeadas de polémica. Mientras las izquierdas en la región sur denuncian al imperio, el reciente cambio de gobernantes en la región pareciera que estaría generando algún que otro efecto y las relaciones con varios países mejorando de acorde. En este contexto, el secretario de Defensa estadounidense James Mattis inició una visita oficial en el hemisferio sur con primera parada en Brasil. Alias perro rabioso, Mad Dog en inglés, se reunió con altos funcionarios de la política carioca en busca de reforzar los lazos bilaterales entre ambas naciones y las naciones del sur. Esto decía Mattis en pleno vuelo. We are looking to expand partnerships where it's mutually beneficial, no hesitation at all.
We see Latin America as a neighbor. Some people say we don't pay much attention to it. That certainly is not the case in the military. You don't see large military formations down there because the nature of our relationship doesn't require that, and we work together across a wide number of issues, and military is simply one of many. Certainly not the predominant area. It's mostly diplomatic or economic even, but certainly mill-to-mill, part of being partners, part of being neighbors is transparency. Luego de su paso por Brasil, Mattis visitó la Argentina, país que está transcurriendo importantes dificultades económicas y el destape de corrupción más importante de su historia. La visita pasó desapercibida en la prensa local. No obstante, el ex militar resaltó la importancia de las relaciones bilaterales y esto decía Mattis allí. No relations between countries are frozen in time, so today we too look to build on our shared foundation of defense cooperation. We are working together across a wide range of issues, from humanitarian assistance and disaster relief operations to non-proliferation of weapons of mass destruction. We are also engaging in transparent bilateral working groups and military-to-military engagements, like the State Partnership Program with our Georgia National Guard. Mr. Minister, I have come here to listen and to learn, and I look forward to finding new ways to deepen our mutually beneficial defense relationship. Together we can help forge a brighter future for the next generation of Argentines and North Americans, a future enhanced by transparent, respectful military teamwork between the soldiers, sailors, and airmen of our two democracies. When trouble looms, whether a natural disaster or a naval vessel in distress, you will find us standing beside you. Thank you. La visita de Mattis en particular a la Argentina tiene que ver con la reunión del G20 que se realizará en noviembre, en la que participarán los presidentes y líderes máximos de este grupo, que incluye a 19 países, entre ellos a Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Brasil, Canadá y Turquía. El foro del G20 incluye un grupo de jóvenes que este año hicieron un simulacro de reunión y aprendieron sobre las problemáticas de los distintos países. Estoy participando del modelo G20 que se está llevando a cabo en diferentes escuelas del país. El modelo consiste en hacer la representación de un país que se da por sorteo. A mí, por ejemplo, me tocó Italia. Me tocó representar a la República de Ruanda. Yo soy jefe de Estado de Ruanda y asimismo represento a toda la Unión Africana. Representando a la Unión Europea me tuve que poner en su papel y en sus pensamientos. Me encantó ponerme en la piel y saber lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Se me ocurrió empezar viendo cómo es la cultura del país que represento, de Rusia, y tratar de interiorizarme en cómo es. La idea era ponerse en el papel del país y recién ahí hacer planteos, soluciones a las problemáticas que hay hoy en día. Lo que tengo que hacer yo es buscar los problemas que tiene mi país y cómo solucionarlos, pero con una propuesta global, que puedan utilizarla el resto de países en el mundo. Por supuesto que al tener la presidencia del G20 me adherí a esto para poder dar mi punto de vista sobre la educación. Me he tenido que capacitar más de lo normal, pero valió la pena, me encantó. El simple hecho de investigar y conocer gente nueva es algo bastante un lujo. Uno a veces, cuando está en su casa, tiene tiempo libre, no se le ocurre investigar estas cosas o informar acerca del mundo, pero me está gustando. Informarnos de lo que está pasando no solo en Argentina, sino en el mundo, es una muy buena experiencia. A mí me gusta por el tema de que por ahí no conocía tanto de cultura general y gracias al G20 adquirís esa cultura general que se necesita. Me sentí muy cómoda y creo que trabajamos muy bien y en conjunto, porque gracias a esto llevamos un consenso que fue gracias al diálogo que se dio en toda la sesión. Llegamos a un acuerdo porque somos estudiantes y básicamente queríamos lo mismo. Queríamos divertirnos mientras estudiemos y aprender. A los chicos que están inseguros de esto, que puedan sumarse a esto, que es una experiencia muy buena. Me encanta básicamente que puedan hacer esto con los chicos, porque en realidad esto es nuestro futuro.
Es bueno que jóvenes comprendan la complejidad del mundo en que viven. El G20 en Argentina va a estar bien caliente, si se puede decir de alguna manera. ¿Te imaginas a Trump con Erdogan, que Turquía también es parte del G20, en el mismo estrado, sacándose una foto y sonriendo para el mundo con la guerra que tiene en este momento económica? Me imagino las protestas también que van a haber alrededor de todo ese La sociedad evento argentina que siempre sale a la calle cuando ocurren estos eventos. Y en el próximo bloque, las últimas semanas en la frontera de Israel, en Gaza, fueron de alta tensión. Estuvimos en 2 localidades pegadas a la frontera del Kibbutz Zikim, desde donde se puede apreciar la cercanía con la franja, y en la ciudad de Sderot, que tiene hasta las paradas de los autobuses con cuartos de seguridad para protegerse de los proyectiles que lanza el Hamas. Estamos en el Kibbutz Zikim, al sur de Israel. Fueron los días más duros tras más de 150 proyectiles que impactaron a diario en las zonas adyacentes de la frontera con Gaza. Lo que está atrás nuestro es un clásico jardín de infantes en la zona sur de Israel y lo que, como pueden ver, está en realidad reforzado con una estructura de cemento que está hecha para protección de los chicos ante los proyectiles lanzados desde la franja de Gaza. Los residentes aquí nos dicen que están contentos de vivir aquí y que van a seguir estando aquí más allá de lo que ocurra y el conflicto continuo con la frontera con Gaza. Damián, como pudimos ver, estuvimos juntos en la frontera de Israel y Gaza. Iniciamos nuestro recorrido en el Kibbutz Zikim, que, como bien lo decías en tu introducción, todo el kibbutz está protegido para resguardarse de los ataques que vienen de los vecinos que están a menos de 1 kilómetro en línea aérea. Y nos encontramos con Dani Wengrovsky, que vive allí hace casi 40 años, 38 para ser exactos, en los que lleva acumulados decenas de operativos y guerras con los vecinos del sur. Le pedimos a Dani que nos explique dónde queda el kibutz y que nos oriente en la relación de la vecindad que tienen con la franja de Gaza. Dani, ¿qué? ¿Dónde está Gaza? Ok, estamos parados acá con la vista justo a la franja de Gaza. Lo que vemos acá, si llegas a poder ver los edificios altos, eso es el centro de Gaza, lo que era lo que se llamaba en su momento el Mimshal, que no sé cómo se dice, el gobierno, la gobernamentación de Gaza, que son los edificios. Gaza, por supuesto, es mucho más para acá. Ya casi podemos decir que lo que vemos acá, las últimas antenas, ahí termina Israel, ahí está la última base de Israel, ¿ok? Estamos a 2-3 kilómetros. Estamos a 1 kilómetro vía aérea, 1 kilómetro y pico, y ahí ya empieza la franja de Gaza. Hoy en día la franja se acercó un poco a nosotros, porque lo que llamaría la tierra de nadie cada vez creció un poco más. Si acá tenemos la playa de Zikim, ¿ok? La playa de Zikim hoy en día termina con la antena. Podemos verla allá. Ahí termina. Y Nebajof, ahí termina con, donde vemos ahí en el Hof, ¿te dejó el chama? Meulé. Ahí termina hoy en día, es decir, ahí llegás y ya la tzavá, el ejército de Israel no te deja pasar. La franja de Gaza seguía un poco más, pero ahora se agarraron como 2 kilómetros de cada lado, que es tierra de nadie, pero que hubo muchos pases de gente. Entonces hoy en día se hizo más grande, hubo gente que quiso entrar por el lado del agua, que hubo un atentado muy grande, que entraron, ¿cómo se dicen? Buceadores, ¿ok? Entonces todo eso también hoy en día de este lado, estamos acá mucho más cerca. Entonces, somos el único kibutz que está muy muy cerca, hoy ya es casi menos de 1 kilómetro de la franja de Gaza, pero no de la ciudad de Gaza, ¿ok? Que es de la franja de Gaza donde empieza, porque hoy se agregó mucho tierra para que nadie sea de nadie. Se le sacaron a Israel tierra y le sacaron también a los palestinos tierra, para que la franja esté más... Antes podíamos llegar hasta el border, que era como un border, y vos veías del otro lado. Lentamente fueron agregándole kilómetro y 1 kilómetro, y ahora deben ser unos 1,5 kilómetros, 2, que hay más de seguridad. Entonces, por este lado tenemos a la franja de Gaza, que está muy cerquita nuestra, casi a 1 kilómetro, que hace un mes atrás, Israel agregó algo impresionante, que es toda una entrada al Yam, una entrada al Yam, al mar, que asegura que no puedan pasar con todo tipo de tecnologías que desconocemos. Por otro lado tenemos aquí todo un sistema de cámaras muy importante por cada cosa que pasa. Por lo tanto, es decir, yo cuento esto para decir que también nos sentimos en un momento bastante protegidos. Lo que nos cuenta Dani es, en definitiva, la realidad de casi todas las poblaciones que están en el borde de la frontera con Gaza, y parece surrealista que la anormalidad en la que viven sea lo normal y cotidiano.
Pero hace unas pocas semanas hubo varios días que fueron sumamente duros, en los que el Hamas lanzó en 24 horas más de 200 proyectiles contra Israel. Dani fue muy claro. No fue un tema de un fin de semana o un par de días. Escuchemos lo que nos contó. ¿Cómo vivieron las últimas semanas? Las últimas semanas de Zikim. Las últimas semanas de Zikim son 16 años, así que no son semanas. Está quien vive mejor y quien vive peor. En general, Zikim es un kibutz que tiene una keilah, tiene una comunidad bastante fuerte, bastante fortificada y bastante ya acostumbrada a esta forma de vida, lo que es bastante terrible decirlo. El día a día acá es levantarse a la mañana y recibir un SMS que dice hoy esto sí, esto no, salir de la casa, no salir de la casa, estar a 15 segundos de un lugar de refugio. Los chicos estarán hoy en día en el Beit Iradim, que es la casa de los niños, que está completamente, esperamos estar completamente cubierta y protegida totalmente, con muy grande, una protección total. Hoy pueden salir afuera, hoy no pueden salir afuera, o hay que traerlos con padres. Es decir, todo el día estamos siempre con algún tipo de levantarnos a la mañana con saber qué es lo que se hace, si el micro sale con los chicos con acompañamiento, si los padres tienen que llevar a la escuela, etcétera, etcétera. Antes que se levantaron, la semana pasada fue uno de los peores días desde 2014. La semana pasada lo que fue es algo realmente un poco insólito. Porque para mí es como es Milhamá ve Shalom en un mismo día. Guerra y paz. Guerra y paz en un mismo día. Es decir, levantarse a la noche, o estar a la noche escuchando la Hadashot o leyendo lo que hoy en día a cada minuto tienes una oda'á, un mensaje en el celular que te dice no salir de las casas, dormir en el refugio, no hacer actividades que se junten más de 100 personas, etcétera, etcétera. Me refería a cuántas horas durmieron por las alarmas de misiles. Yo estoy tan cansado que a veces no escucho porque duermo en el refugio. Pero acá hay que dividirlo. Hay gente acá con chicos, que es el tema muy problemático. Entonces toda la familia duerme en el refugio, 3 chicos con padres, un refugio bien pequeño. Y estamos la gente mayor, que no tenemos ya chicos, entonces se hace un poco más fácil, más diario, más cotidiano, digamos. Es entrar al refugio, cerrar la puerta, dormir, escuchar 2 alarmas, levantarse y volverse a dormirse. Dani, para los que no conocen, el sí. refugio es una habitación. El refugio es una habitación adentro de la casa. Acá, por suerte, tengo que decir que nosotros, en el sentido del Ministerio de Defensa, le dio a Zikim, sinceramente, muchas posibilidades. Acá todas las casas del kibutz, todas, de las más pequeñas a las más grandes, tienen todas un refugio. Cada tantos metros en el kibutz hay un lugar para poder entrar y refugiarse. Las hanayot, los estacionamientos tienen todos refugios. En ese sentido estamos muy protegidos. Mis hijas cuando eran chiquitas, un día creo que Lior tenía 10 y hoy tenía 8. Me dijeron, nosotros vamos al comedor. Papi, quédate tranquilo que nosotros sabemos en cada lugar del camino al comedor dónde escondernos si hay una alarma. Es decir, por un lado es muy terrible que un chico te diga una cosa así, por otro lado es un poco tranquilizador porque decís, bueno, los chicos lo interiorizaron, lo viven su día a día, hacen sus cosas y así juegan a la pelota sabiendo que tienen un refugio al lado, juegan a las muñecas o a lo que sea, o los coches, sabiendo que tienen un Gan Shashuim, un parque de diversiones chiquito del kibutz, que saben dónde poder refugiarse, y lo viven como una cosa diaria, y los ves a los chicos corriendo, sí, lo ves que los chicos suena la alarma y todos van corriendo a refugiarse. Jardines de infantes protegidos como búnkers antiaéreos, construcciones en medio del kibutz para protegerse de los misiles, un estilo de vida un tanto disonante con la imagen pastoral que transmite el kibutz. Pero la pregunta es, ¿se puede vivir así eternamente? ¿Qué debería pasar? Y para que haya un cambio, ¿puede haber un cambio? Nos interesó saber qué pensaba Dani sobre el futuro. Yo voy a decir algo que debe ser no muy popular, ¿okay? Pero lo voy a decir igual. Es decir, la situación de guerra acá es muy difícil y es muy brava día a día. Sirenas, Tzeva Adom, misiles, la cúpula de hierro que hace ruido terrible y que esparce todo tipo de pequeños restos que caen en cualquier lado.
Y ok, después tenemos que arreglar por ahí la mirpese, todo el techo de la casa, que son cosas pequeñas, porque realmente es un trabajo excelente. Yo en ese momento, muchas veces cuando estoy en casa, digo, wow, cuando escucho los aviones de Tzal, del ejército de Israel, bombardeando al otro lado, que acá se escucha terriblemente, digo, ¿qué le pasa a un chico de otro lado? Es decir, ese es mi primer pensamiento. ¿Qué le pasa a una familia? Porque acá estamos resguardados, acá tenemos todos piezas de seguridad, acá tenemos un kibutz que nos ayuda, el país que nos ayuda, y digo, wow, ¿qué pasa del otro lado? ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir los dos lados? Nosotros sufriendo por un lado y también por otro lado. Por tanto, yo creo, es decir, ya entro en un tema más político por ahí, que por ahí no es importante para ustedes. Sí, ¿es importante? Ok. A mi forma de ver, es decir, la solución no pasa por otra cúpula de hierro o otra cúpula que tire los globos o los barriletes, pasa por un lado que tenemos que encontrar acá, tanto del lado de Israel y especialmente del lado de Israel, algún partner que se quiera sentar con el otro lado, que tampoco hay buenos partners hoy en día, para poder buscar una solución pacífica y que debe haber. En el próximo bloque seguimos nuestro recorrido por la ciudad sureña de Sderot. Yo soy Marcelo Jolodenko, vivo acá en la ciudad de Sderot hace más de 20 años. Tengo 53 años, con 2 hijos y 2 nietas. Y estamos acá en esta parte del centro de la ciudad, donde la idea es poder mostrarte un poco estos edificios para que se pueda entender un poco lo que el gobierno de Israel, los gobiernos de Israel hacen por nosotros. A simple vista parecen simples edificios, pero no lo son. Son simples edificios. En 1991 fue la primera guerra del Golfo. Y una de las conclusiones de esa guerra es que hay que construir en cada casa cuartos de seguridad. Ya los búnkers antiaéreos subterráneos ya no son efectivos. Y entonces en el 92 el Parlamento israelí sanciona una ley que toda construcción en todo el territorio de Israel, construcción pública o privada, tiene que tener cuarto de seguridad. En esta zona el problema es con todas aquellas construcciones previas al 92 que no tienen un cuarto de seguridad. Y esto entonces, por ejemplo, es una idea para poder mostrar. Es decir, lo que vemos acá, está esta línea de metal, lo que está a la izquierda de la línea es el edificio original, un edificio viejo que debe tener unos 30, 40 años o más. Y lo que está a la izquierda, a la derecha, perdón, de la línea es el cuarto de seguridad que se agregó. Es decir, a cada departamento se le agregó un cuarto de seguridad. Se le agregó una habitación más. Si departamentos de 3 ambientes pasaron a ser de 4, de 4 pasaron a ser de 5, y lo que se le agregó es el cuarto de seguridad. ¿Qué particularidad tiene ese cuarto? Es una especie de búnker, es decir, es un cuarto que tiene paredes de más o menos 30 centímetros de grosor, con una cantidad de hierro muy grande adentro del cemento. La puerta de entrada a la habitación es una puerta blindada. La ventana, por un lado, la ventana que se abre no es de vidrio, sino de un plástico, por si puede llegar a explotar, y tiene una puerta de hierro que se cierra en caso cuando hay ataque. Esto es lo que tiene de particular, es decir, está construido para que pueda resistir el impacto directo de uno de los proyectiles que tiran a esta zona. Damián, después de haber visitado el kibutz Zikim, nos fuimos a la ciudad de Sderot para conocer de cerca qué es lo que sienten y cómo viven el día allí. Marcelo nos comentó que la ciudad tiene una población de casi 25.000 habitantes y que hace ya 17 años sufre un incesante bombardeo desde Gaza. Marcelo, ¿dónde estamos? Estamos en la estación de policía de la ciudad. Esto que están viendo es una muestra de proyectiles Qassam, que son los proyectiles que los grupos terroristas de la Franja de Gaza nos disparan a nosotros, a nuestra zona. Estos son una pequeña muestra de lo que queda, como para poder explicar al mundo de qué manera nosotros vivimos hace más de 17 años. En esta zona, en estos 17 años y medio, han caído más de 40.000 proyectiles. Y esto es una pequeña muestra. A un poco más de una semana de los eventos dramáticos que ocurrieron en la ciudad de Sderot,
Vinimos acá para visitar y ver cómo la realidad vuelve a su normalidad luego de más de 100 misiles, proyectiles Qassam que fueron lanzados desde la Franja de Gaza. Estamos en un jardín de juegos de la ciudad y como pueden ver ya hay niños que están jugando y en cierta forma la vida vuelve a la normalidad. A principios de agosto hubo acá en este parque toda una fiesta, estamos en el verano en Israel, hubo toda una fiesta con cientos de personas y en un determinado momento, en la parte más importante del evento que había, con todo tipo de gente que vino de afuera a dar su espectáculo, sonó la alarma y uno de los proyectiles cayó aquí. Hubieron muchas imágenes de mucho horror, de mucho llanto. La gente, por supuesto, toda fue corriendo a los cuartos de seguridad, pero entender que hay acá un evento con cientos de adultos y cientos de chicos, los nervios y la angustia, todo esto se transmite. Es decir, hay que entender que esta realidad afecta absolutamente a todos, desde los niños hasta los adultos, y hubo que trabajar mucho después con aquellos niños para que de a poco empiecen a salir de ese trauma al que volvieron. Así como en el Kibbutz Zikim a Dani le preguntamos qué sentía, también acá yo sentí la necesidad de preguntarle a Marcelo, ¿cuál es el futuro del sur de Israel y de la relación con los vecinos de Hamas? Y escuchemos su respuesta. Mi deseo es uno y lo que pienso que va a pasar es otro. Mi deseo, por supuesto, es poder vivir en paz. Este es mi país, este es mi lugar, esta es mi casa. Yo de este lugar no me voy y quiero vivir en paz. Para que yo pueda vivir en paz, que ese es mi deseo. Mi visión, mi forma únicamente personal de pensar es que no existe una solución militar a este problema. Es decir, nosotros vamos a vivir de enfrentamiento en enfrentamiento todo tiempo que en la Franja de Gaza gobierna una organización terrorista. No es la autonomía palestina, es una organización terrorista que su primer objetivo es destruirme a mí. Solo en el momento, me parece a mí, solo en el momento en que la población civil de Gaza, con la cual nosotros no tenemos absolutamente ningún problema, solo cuando ellos decidan cambiar de gobierno, vamos a poder sentarnos y hablar de la paz. Y solo ahí vamos a poder llegar a la paz, es mi visión. ¿Sabes lo que me llamó la atención, Damián? Que tanto Dani como Marcelo, los dos dicen que la solución no es militar, que la solución es política, que hay que sentarse a hablar con el Hamas. Cosa que en estos días hay un ambiente de, digamos, conversaciones entre Israel y Hamas. No es directo, pero de alguna manera se intenta solucionar este tema que parece como que no termina nunca. Y también, por supuesto, están las secuelas de todo esto, que con la gente que conversamos en el sur nos comentaron sobre todo cómo sufren los niños. Si bien no lo podés ver a primera vista, nos contaron que hay niños que duermen y obviamente mojan la cama y tienen regresión cada vez que suena una alarma, y así están viviendo una realidad que lleva ya más de 15 años. No es fácil ser un niño allí, tenés secuelas, post-trauma y es duro. Bueno, es un tema que seguramente vamos a seguir tratando porque no creo que se termine de un día para el otro. ¿Y cuándo regresemos? Cuando regresemos a otro tema un poco más feliz, por decirlo de alguna forma, artistas israelíes se destacan en el Boom Festival de Portugal. Ya volvemos. Último bloque de News 24 en español y ahora un poco de música y a mover el cuerpo. El Boom Festival se realiza hace ya 20 años en un hermoso paisaje de Portugal, la Idana da Nova. Este año, con una gran cantidad de artistas israelíes que participaron, y para contarnos de este festival, con nosotros se encuentra Mija Gurovich, la hija de Carlos. Hola, Mija. Hola, Mika. Hola. Bueno, contanos un poco qué es este festival Boom Festival. Bueno,
Boom Festival es uno de los eventos más grandes de música psytrance, que es música psicodélica, en el mundo. Ocurre una vez cada 2 años en Portugal, al lado de un lago enorme, al lado de la ciudad Idananova. Los mejores artistas de todo el mundo llegan ahí a presentar sus trabajos y entre ellos sobresalen los artistas israelíes, por ejemplo, Ace Ventura y Asterix, por ejemplo, y Avishag Ofrati, que es una bailarina de danza oriental. Ok, entonces veamos el informe que preparó Mika sobre el Boom Festival de Portugal. Boom Festival inhabits no less than 50,000 festival goers every 2 years. For 7 days and nights, the Psytrance family rejoices in what is a huge celebration of this electronic tribe. Boom is incredible! There's love, there's light, there's colors, music, and everything you can need. It's no secret that Israel has had a very big part in spreading Psytrance music around the world. Artists like Avi Shmeilov, aka the famous Asterix, that has been playing for more than 20 years and have positioned themselves in a very respectable place in the international scene, are invited to play at Boom and are giving a lot of respect on the main stage and the dance floor. I think Israel was one of the part of the developers of the psychedelic music, of the Goa, old Goa trance. I think a Boom Festival is the mother of all festivals. It's one of the biggest psychedelic gatherings. It's my first gig ever here, so I'm feeling amazing. Yoni Oshrat, aka Ace Ventura, also one of the biggest names in the Psy world, got to play 5.5-hour set, an honor saved only for him. So this is my 6th time in Boom Festival. Super happy to be here. Boom Festival is the Woodstock of the Psytrance world. I'm very lucky that they gave me to play 5 hours each time. So Israel has always been an important part of the psychedelic trance scene, and I think the main reason is the mentality of life in Israel. You know, there's so much pressure in day-to-day life, the politics, the security situation. So everybody's running to high-frequency, high-powered music to let go of all the energies that they build up in their day-to-day life. And this is the main reason why Psytrance has always been so popular in Israel and why there has been so many artists. The list of Israeli artists continues. Yuli Ferstadt, Patrick Chen, Mar Hatzbani, and many more. Seems like boomers really love Israeli Psytrance. As Israeli, it's amazing for me to represent my country here. It's a very important stop every 2 years for me. There are always special vibrations and special energies in Boom, and I think in general Israeli artists are representing Israel in Boom specifically. The highlights of the festival, and the vibe here is always great. Besides dominating the music stages, you can find many Israeli performers and talents around the festival creating art shows. The main stage decorations this year was done by the Israeli crew Plasma Lab. For us, it's a dream come true to host so many people. I'm the creator of the design and of the whole structure and paint of the main stage. I felt big responsibility and a lot of joy to create such a temple for people to dance. Another noticeable Israeli at Boom is Avishag Efrati that performed at the Dance Temple, adding her magic touch to the music producer Avalon, one of the biggest names of the Psytrance world. Wow, this is my 6th experience at Boom. For us coming from the small scene in Israel and perform here in the best and amazing festival in Europe, it just feels unbelievable, and I'm gonna come and perform here, I think, until I'm 75. This year, Boom celebrated its 20 years edition. It seems like this beautiful community of endless love to music and nature is only getting bigger and stronger, and Israel's artists part in it as well. Mika, el festival es mucho más que un festival de música, ¿verdad? Bueno, el Boom es realmente un evento que es mucho más que un evento de música. Es un proyecto que fomenta un cambio de perspectiva. Es un movimiento internacional de noción ecológica, de amor al universo y gran voluntad de hacer un gran cambio por todo el mundo de conciencia.
Amor al universo. Amor al universo, vemos unas imágenes que son fantásticas. ¿Cuánta gente va, Mika? Y 50.000 de personas, y a través de 50.000 te sentís unido con todos. ¿Cuánto es la vez que vos tú ves? Es mi quinta vez de ir al Boom, o sea, hace 10 años que estoy yendo. Bueno, muchas gracias, Mika, por tu informe. Nos despedimos hasta la semana que viene con la música que tanto le gusta a Mika. Vamos a bailar.